nací en Jalapa hace 70 años y me considero o pienso que soy una mujer apasionada y especialmente en este tiempo de la cocina tradicional veracruzana. Raquel, ha sido usted una representante de veracruzana en muchos foros nacionales. En Veracruz se le considera como una de las mejores chefs. Además de ser antropóloga, tengo entendido. A mí me gustaría comenzar preguntándole qué significa la comida, cuál es la importancia que tiene para los veracruzanos este rescate que se ha hecho a través de usted de la comida veracruzana. Bueno, empezaría siguiendo esta línea de tu pregunta diciendo que no soy chef, que soy una cocinera o una antropóloga metida en la cocina, que no hay nada que rescatar en las cocinas tradicionales porque allí están. Yo todavía no conozco más que a niños y jóvenes que no podrían hacer esta distinción, pero de 25, 30 años para arriba, de todos los que vivimos en el estado, en el país y en Veracruz, sí tenemos presente la comida tradicional como esta que nos evoca las emociones y los recuerdos asociados a nuestra niñez, a nuestra familia, a los entornos de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padres. Y sigue tan vigente y tan presente que seguimos comiendo frijoles, tortillas y salsas, donde están implícitos los chiles. Y en esta triada está presente la milpa como un elemento vital en la cocina de los mexicanos. ¿Usted haría alguna distinción entre la comida prehispánica, entre la comida autóctona, entre la comida tradicional? Bueno, sí haría y diría que la comida prehispánica como tal no existe, que existen técnicas y que existen algunos ingredientes que están presentes y que estuvieron presentes y siguen vigentes antes de la llegada de los españoles. Entonces esa cocina prehispánica como tal no existe, o por lo menos yo no considero que haya cocina prehispánica, a menos que solamente utilicen esos ingredientes en los utensilios tradicionales o en los utensilios que pudo haber habido en ese tiempo, en los fuegos que había en ese tiempo, sin usar ningún ingrediente que tuviera que ver con la llegada de los españoles. Si alguien hiciera algo parecido, creo que estaría haciendo unas comidas cercanas a esa comida. Me parece que lo que hoy llaman cocina prehispánica es una cocina que tiene una inspiración en ese tiempo, pero como tal no existe. La diferencia entre la cocina prehispánica y la cocina indígena. ¿Sí? ¿Me dice así? Sí. Bueno, la cocina indígena ya hoy está muy mestizada, justamente por estos ingredientes que llegaron con la cocina, con los europeos. Entonces, cuando la gente en las comunidades indígenas hace un molito, por hablar de la Huasteca, pues ya le está poniendo comino, clavo y canela, que no teníamos. Entonces ahí hay una comida, ya hay un mestizaje. Cuando la hace, muele los chiles en el metate y cocina lo hace en una cazuela de barro en el fogón de leña, me parece que aún con que la haga con estas técnicas y con estos utensilios, bueno, más todavía, si las cazuelas ya tienen barniz o ya tienen esmalte, pues ya no son tampoco las cocinas y los utensilios que teníamos a la llegada de los españoles. Hay algunos grupos en el sur de Veracruz, sobre todo en Soteapan, Mecayapan, Chinameca y en esta
parte de la franja del Istmo de Tehuantepec, que tiene una porción del estado de Veracruz, donde sigue habiendo mucho barro que se cocina en horno o en la leña, que no tiene estos esmaltes. Y ahí pues también creo que pudiera ser que siga viendo esta liga y este acercamiento de lo indígena prehispánico. Los comales donde se hacen las tortillas o las gorditas o los tlayoyos o como cada quien le llame según la región, pues son comales que no tienen tampoco brillo, no tienen esmalte, y es lo más cercano a las comunidades indígenas. Sin embargo, no hay tantos comales de barro, porque ahora, bueno, los comales de barro tienen una correspondencia con los fuegos con leña. Hoy se usa mucho, se hacen las tortillas en comales de fierro, de lata, de aluminio, y entonces la pregunta sería, ¿usar esto significa que ya no es mexicano, veracruzano, indígena? No, sigue siendo. Solamente que si somos puristas estaríamos hablando con este tema como yo lo digo, ¿no? La cocina, no sé si estoy respondiendo a lo que tú me dices sobre estas diferencias, sí, claro. Que algunas son sutiles y algunas son de matices, pero sustantivamente es la misma, sigue habiendo las mismas recetas y los mismos procedimientos. Por ejemplo, como la nixtamalización en el maíz, pues esa se hizo antes de la llegada de los españoles y se sigue haciendo hoy. Que si el maíz ya no es criollo y es transgénico, bueno, ese sería otro tema. Pero en la gente que está haciendo este proceso, que son las comunidades rurales, indígenas o campesinas, pues hacer el proceso de nixtamalización lo hacen cuando los maíces son de su milpa, no son los maíces que están comprando en las tiendas de a granel como hacemos nosotros, ¿no? La mayoría usa su maíz, es de su cosecha, y en ese sentido creo que también, y si este maíz estuvo cultivado con las técnicas tradicionales agrícolas, pues también estaríamos hablando de una cocina más pura o menos contaminada, digamos. Raquel, ¿consideraría usted que la cocina tradicional o la cocina autóctona es el contacto con la tierra y la sencillez? Sí, absolutamente. Es más, estoy convencida que es eso. Creo firmemente que esta descontextualización de hombres y mujeres con la naturaleza nos hace ignorantes, no tener un conocimiento profundo de lo que hay en temporada y tomar lo que la naturaleza nos da para comer de manera sana. Me parece que es algo que es lo que está sucediendo en este momento, grandemente, terriblemente. Y justo lo que pasa en las comunidades indígenas o campesinas, rurales, hago todas estas acotaciones porque todas tienen que ver con el campo y marcar la diferencia entre lo urbano y lo rural, ¿no? La gente que come de esta manera pareciera que está más sana. Sin embargo, algo está pasando también porque los medios de comunicación masiva, por ejemplo la televisión, ha hecho que aunque haya esta conexión, llegan los productos que no son los mejores, y tú puedes ir a una comunidad muy alejada donde inclusive esa comunidad no tiene servicios de telefonía,
no sé si de luz, pero de telefonía. Pero sí tienen en la tienda los productos que están enlatados y la comida chatarra. Y la gente sí tiene acceso, compra eso en lugar de comer lo que estaba acostumbrado. Ahorita hay un desfase entre los adultos mayores. Un abuelo sigue comiendo quelites y un niño ya quiere salchichas. Un abuelo sigue comiendo las gorditas como se las preparen con frijoles, aunque sea sin queso. Y un niño ya quiere huevo con jamón. Y a lo mejor ya no tienen las gallinas para que les estén dando los huevos, pero sí están comiendo huevo de alguna granja conocida, ¿no? O sea, un cono de huevos comprado en algún lado, ¿no? Sí. Bueno, y está pasando porque las mujeres con niños, aunque son fuertes y poderosas, no lo pueden hacer todo, aunque estén en el campo también, porque el tema de la migración ha incidido y los hombres se van y abandonan el campo y las mujeres tienen que trabajar la tierra para tener lo mínimo del sustento mientras les mandan el dinero o mientras cosechan y venden. A mí me gustaría preguntarle, porque se ha distinguido por esta labor de, pues digamos, de rescatarlo, por usar esa palabra, pero de conservar, quizás sería más adecuada, los platillos mexicanos, los platillos veracruzanos. ¿Cómo lo considera usted esta labor que me la definiera un poco? Porque no han sido ni 5, ni 10, ni 15 o 20 años detrás de una cocina, ¿no? Ha sido muy reconocida por esto. ¿Qué está haciendo por la comida mexicana, por la comida veracruzana? De mi vida. Yo no empecé queriendo hacer lo que estoy haciendo ahorita. Empecé queriendo escribir comidas que no veía en los libros. Esa fue mi primera intención. Y bueno, para hacerlo pues tuve que entrevistar a hombres y mujeres en la ciudad y en el campo. Y de manera, ni siquiera con un rigor académico, sino solamente era porque me interesaba. Y no tenía el rigor académico porque yo tenía otra actividad empresarial que no me permitía estar tanto en los libros, ¿no? Yo era mamá, tenía una empresa, y entonces el tiempo que me quedaba libre era el que dedicaba a escribir las recetas que me compartían. Cuando empezaron a salir los primeros recetarios que yo decido, y sobre todo en el último tiempo de mi vida, en que yo tengo que ir ya con un objetivo concreto, que era, bueno, estas recetas tengo, pero como la receta no es única, la receta es compartida y cada quien le da una versión diferente a una misma receta, y le da una versión diferente porque es una historia de vida diferente. Y porque no es lo mismo hacer un tamal en la Huasteca que un tamal en el sur, aunque tuvieran los mismos ingredientes. Y no es lo mismo porque los sabores de los ingredientes son diferentes por las tierras donde surgieron. Bueno, entonces cuando empiezo a querer escribir o a observar o a que me compartan eso, es que empiezo a hacer trabajo de campo, pero ya con esta mirada y con estos objetivos más puntuales. Y cuando me parece que yo tengo 6 libros publicados, cuando me parece que ya tengo un poquito escrito, pues creo que es momento, que es este tiempo de mi vida, porque la edad me lo permite, ya no puedo andar para allá y para acá, como se dice, pues porque me canso, entonces tengo que estar más quietita. Y decido que este espacio, que era una bodega, pues hacer compartimientos que vayan en ese sentido. Y también lo decido y lo quiero hacer, o lo quise hacer,
porque observaba que en Jalapa había ya un gran número de escuelas de gastronomía. Hablaba con los muchachos y no tenían idea de lo que es la cocina tradicional. La cocina tradicional y las cocinas indígenas especialmente, pues están conectadas con lo que da la tierra. Y al no, la gente en la medida en que no come o no compra, no adquiere, no consume los ingredientes que alguien está produciendo, el ingrediente se pierde. Y también, junto con el ingrediente, la receta, la manera de hacerlo. La mayoría de las personas que yo he entrevistado son muy, muy mayores. Yo siempre tuve la idea, desde que empecé, de que el tiempo de vida de quien me iba a compartir tenía que ser alguien de mayor de 70 años, ¿no? Y entonces estas recetas son las que yo comparto. Muchas de ellas las he aprendido en las cocinas de las mujeres que me hicieron favor de compartir. Y entonces si ellas me comparten, pues creo que yo tengo un deber y una obligación también de compartir, porque es un conocimiento que luego se va a perder. Y hay muchas personas que saben más que yo, pero no lo hacen porque a lo mejor no han tenido la suerte o la posibilidad que yo he tenido, o porque también no les dan el valor que pareciera que yo le doy. A mí me parece que la cocina es historia, es geografía, no solamente es lo que alimenta nuestro cuerpo, sino lo que alimenta todo, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. No me alimenta a mí, alimenta a una familia, alimenta a una comunidad, alimenta a un pueblo. Yo creo que eso es la cocina, y que eso es la cocina tradicional. La cocina, los alimentos que se comparten, que generan comunidad. Hoy, una familia moderna, yo he visto hoy que las mamás hacen comidas diferentes porque al niño no le gusta no sé qué y a la niña no le gusta tal, o al esposo o compañero tampoco, y están enloquecidas queriendo satisfacer a todos, cuando antes una sola comida era para todos y no había si me gusta o no, es que es lo que hay, pero no es lo que hay, es lo que vamos a compartir. Entonces desde allí se genera otra unidad familiar y no una separación ni un individualismo. O sea, hasta en esas cosas tiene que ver la comida, ¿no? La comida es todo. Me parece una idea muy importante, o sea, creo que genera unión en la mesa, porque si nos sentamos a comer, pues no solo compartimos los alimentos, compartimos nuestras historias en el día, lo que nos pasó, lo que vamos a hacer, la planeación, no sé. Sí me parece muy importante este tipo de cosas que a lo mejor hemos estado haciendo cada vez menos, en el pro de que o tenemos mucho trabajo o no tenemos tiempo, ¿no? Sí, bueno, porque comer origina un acto de comensalidad, es la comunión de todos alrededor de un alimento. Eso es comer en familia. Y por supuesto que lo que tú acabas de decir es aledaño o intrínseco a esto. Entonces genera comunidad y comensalidad. Comensalidad en torno a la mesa, comunidad en torno a la reunión de varias familias o de un vecindario o de un pequeño pueblo o de un pueblo. Y cuando se empezó a hablar de la comida, también ha sido como clasista, ¿no? No es lo mismo la comida de alguien, de una familia con una situación resuelta, ni antes ni ahora, que una familia que tiene que luchar mucho por lo mínimo. Sin embargo, en la comida mexicana, o en la comida veracruzana, jalapeña, antes comer comida de quelites o con frijoles
era como la comida de los pobres. Y la gente no quería decir que comía eso, porque pareciera que tenemos que comprar para comer, porque comprar nos da estatus. Y esto lo refiero porque tengo dos ejemplos de familias, una en Jalcomulco, donde quien me compartía recetas decía que cuando era niña y tenían visitas, la mamá, cuando veía que iban a llegar al solar, inmediatamente les decía que barrieran y enterraran las cáscaras de los camarones, porque era lo único que habían comido. Entonces, porque eso significaba ser pobre, porque no podían comprar otros ingredientes. Pero este mismo caso me lo dijo otra persona de una comunidad del municipio de La Antigua, en donde también les decían, rápido, barre y quema, guarda que no vean que comimos pescado, porque era todos los días lo que comían. Tú imagina estos dos ejemplos, tradúcelos a otro tipo de comidas, y entonces en todos estos matices hay el estatus, ¿no? Tenemos que comer diferente o iguales para estar como en sintonía social, ¿no? Y esas valoraciones son, yo me río, pero son tan profundas. Sí. Porque te das cuenta de lo que significa para cada decir uno. Exactamente. Ajá. La valoración que tienen. Ajá. En términos de su comida. Ajá. Lo que es diario y todos los días, aunque a ojos de otros sea lo mejor, pues para ellos no, porque es lo mismo. Ajá. Y están hartos, a lo mejor, ¿no? Que es lo único. Entonces, eso se me hace es risible, pero es real. Hoy no sé si sucede, pero esto sucedía, y eso mismo también me remite al ejemplo para mí más notable de la comida de los afrodescendientes. La mejor carne era la de los hacendados, y todo lo que tenía que ver con las vísceras era de la servidumbre. Y la mayoría de las comidas de las vísceras y de las servidumbres, que es impresionante, son las mejores comidas, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? La creatividad de estos para digerirla, para cocinarla, estaba ahí en el gusto que tenían por lo que recibían para comer, que también eso es algo que se ha perdido, ¿no? Como que comemos como hoy, porque lo necesita el cuerpo y porque se nos antojó, o porque es lo que pudimos comprar, o porque es lo que tenemos, pero no hay mucho gusto para comer. Las mujeres, que fueron pues que cultural y antigua y culturalmente han sido las que han tenido este imperio de la comida tras el fogón, que es un poder y que no están muy conscientes tampoco. Es el primer empoderamiento de las mujeres, que no lo han asumido como tal, que ese es otro tema. Pues hoy no tienen tiempo para cocinar, porque no tienen tiempo, es verdad. Tienen que trabajar, y hay mucho trabajo en la casa. Y si no tienen un verdadero compañero, o sea, con el que comparten las responsabilidades de la cotidianidad de la casa, pues la carga siempre va a ser mayor. Si tampoco están educando a sus hijos en esas obligaciones y compartimientos, la carga es de ellos de todas maneras. Y entonces ya cocinar, que es lo primero, pero es para lo último, están cansadas. Entonces, ¿con qué gusto lo van a hacer? ¿Y con qué gusto van a provocar que la familia comparte? Entonces es mejor ir a comprar a la esquina las gordas, la antojería, lo que sea, porque no hay tiempo. También es cierto, pero no sabe igual.
Y sin embargo, yo aún bajo esta circunstancia creo que también vale la pena, porque al final lo que importa es lo que genera la comida en la mesa. Cuando llegué me dijo que, bueno, yo preguntaba si era un taller de cocina o que si la gente viene a aprender a cocinar aquí, y me contestó, la gente viene a aprender qué hay detrás de la comida. ¿Qué está haciendo Raquel Torres en este taller y cómo es que la gente aprende a ver lo que hay detrás de la comida? ¿A qué se refiere? Bueno, un taller está diseñado de esta manera. Los interesados, invitados, me platican primero parte de su historia personal en relación a la comida. Bueno, no historia personal. Hablamos primero de las comidas de su infancia, referidas al ingrediente principal que vamos a usar, ya sean flores, hongos, quelites, comida del sotavento, de la huasteca, del barlovento, ¿no? Y después de esto yo les empiezo a decir, bueno, primero empiezo a establecer las diferencias entre ellos. ¿Por qué fulano me está hablando de que come los permuches de esta manera? Porque es de la huasteca y así le dicen, pero ¿por qué le dicen coscolite en el sotavento? Y es el mismo, es la misma flor de colorín o de gasparito, aunque lo hagan de la misma manera, fritos con cebolla y con huevo. O sea, la receta es la misma y los nombres son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Así empezamos a hablar. Hay comidas que sí tuvieron un origen prehispánico y cómo ha sido ese devenir de esa comida, por decir el pipián. El pipián solamente es semilla de calabaza molida con chile verde, serrano, piquín, jalapeño, y calentada a fuego alto. Como es una grasa, solamente necesita un poco de agua, ni siquiera caldo de pollo, de cerdo, para hacerse una salsa donde se meten las tortillas recién hechas y con eso tenemos una empipianada. Eso es una cocina original, digamos. ¿Pero qué se hace con ese pipián? Bueno, ese pipián se hace también con chiles secos, guajillo, ancho, chipotle y epazote, y tenemos entonces otro tipo de pipián. Pero seguramente en ciertas clases pensaron que esta comida podía saber mejor o daba más clase si le ponían canela, comino, clavo, y entonces tenemos un pipián más elaborado y donde ya se le pone carne de cerdo que está cocida con ajo y cebolla aparte, o lleva carne de res o lleva carne de pollo cocida de la misma manera, integrada, y entonces a lo mejor ya hay más verduras, y dependiendo de la región le ponemos verduras o flores inclusive. Y entonces todo esto nos va hablando de regiones, de circunstancias, de clases, de temporalidad. Eso es la comida, y eso es lo que nosotros aquí compartimos. Bueno, yo quisiera agradecerle muchísimo este tiempo que me ha dedicado, que nos ha dedicado a Jarochos Online. Quisiera decir algunas últimas palabras para despedirse. Bueno, varias cosas. La primera es que los niños, adolescentes o los adultos jóvenes, si no han hablado con sus papás de las comidas, pregúntenles y hagan una receta. Pregúntenle a su papá, a su abuela o a su tía qué comían de niños y cuál era esa receta, y dónde la hacían, y cómo la hacían, y con quién la comían. Y eso les va a decir mucho de su historia familiar. Y también, si pueden compartir la comida todos juntos, en familia, seguro que les va a saber mejor. La comida no es un espacio para pelearse. Hoy la gente habla de eso. Dice que
comen juntos pero se pelean. Entonces la mesa no es un referí, no es un cuadrilátero. La mesa es un lugar donde se debe compartir lo mejor. Y lo mejor con la comida son los amores y son los afectos. Muchísimas gracias. Sí.